Bienvenidos y bienvenidas. El equipo del Museo del Templo Mayor les desea un muy feliz 2022. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída, complementario a la exposición temporal con el mismo título. Agradecemos la presencia de todas y todos. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor y curadora de la exposición, les doy la más cordial bienvenida. La arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora del museo y de la muestra, será quien modere la sesión. Adelante, Judith. Muchísimas gracias, Mitzi, por la presentación. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en esta transmisión y como ya tenemos la tradición de estar en estos martes y jueves, pues los invitamos a que me sigan en estas transmisiones. Muchísimas felicidades y los mejores deseos desde todo el equipo de Templo Mayor para este 2022 y pues vamos a arrancar precisamente en esta transmisión con una plática que, sale precisamente, a lo mejor platicábamos ahorita con nuestra invitada especial, que siempre estamos en una temática que es un poquito más con la historia, la arqueología, pero también hemos tenido aquí unas pláticas que tienen que ver con la parte artística. Esperamos que esta sea una muy buena retribución para que podamos hablar de otras temáticas que también tienen que ver con los contextos históricos, con los momentos en los que se desarrollan algunas expresiones, y qué mejor que la pintura del muralismo mexicano, que ha sido muy alardida en diferentes lugares, ¿no? Pues me da muchísimo gusto. Primero que nada, muchas gracias a nuestra invitada por haber aceptado esta participación con nosotros y bienvenida. Voy a leer tu semblanza y ahorita pasamos a la presentación. Pues en esta tarde estamos con Dafne Cruz Porcini. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área del arte moderno y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es maestra y doctora en Historia del Arte con la misma universidad con mención honorífica. De 2015 al 2017 realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de México. Sus principales líneas de investigación versan sobre el coleccionismo en los museos, la historia de las exposiciones y la diplomacia cultural. Es autora del libro Arte, Propaganda y Diplomacia Cultural a finales del Cardenismo, 1937-1940, y también fue coeditora del libro Catálogo Paint the Revolution, Mexican Modernism, de 1910 a 1950. En el año 2014 ganó el premio Genaro Estrada, otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en la categoría de mejor tesis de doctorado sobre el estudio de las relaciones internacionales. Ha realizado la curaduría de varias exposiciones, tanto en México como en el extranjero. Cabe mencionar que fue curadora de la exposición Orozco y los Teúles, presentada en el Museo de Arte Carrillo Gil en el año 2017. Investigación que hoy nos comparte con esta conferencia. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la presentación, Judith. También a todos a quienes nos escuchan y ven en esta transmisión. Muy feliz año con todos los parabienes que ojalá nos traigan, a pesar de los tiempos difíciles. Pero bueno, agradezco antes de comenzar, por supuesto, un agradecimiento a la maestra Patricia Ledesma, directora del Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor, por la amable invitación para participar en este ciclo de conferencias debido a la exposición titulada Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída. Y también gracias por la organización de este evento, especialmente a la arqueóloga Judith Alba, co-curadora de la exposición mencionada, y por supuesto a Mitzi Alcalá también por todas las, todos los aspectos logísticos, ¿no? También a quienes hacen posible esta transmisión, les hago extensivo mi agradecimiento. Bueno, voy a compartir pantalla también sin mayor preámbulo para poder escuchar y bueno, para poder tener un diálogo con el público. Voy a dar ya inicio. A ver, nada más déjenme. Ya saben estas cuestiones técnicas que siempre pasan, pero ahí voy. Ya se ve completa la pantalla, ya, ¿verdad? Perfecto. Sí, ya la vemos bien.
Muchas gracias. Perfecto. Bueno, antes que nada, unas consideraciones sobre este interés por esta investigación. La investigación que comenzó sobre Orozco y los teúles la empecé hace algunos años, cuando trabajé en el área de curaduría en el siglo XX, en el Museo Nacional de Arte. Este proyecto tomó mucho más forma ya como exposición en el año 2017, cuando, como lo mencionó Judith, cuando el Museo de Arte Carrillo Gil y su entonces directora, Vania Rojas, me invitaron gentilmente a curar la muestra dedicada a los teúles, que concentró obras tanto de colecciones institucionales como privadas. Por ello, cabe mencionar, y me gustaría como reiterar esto, que todavía hay mucho que decir sobre las obras que componen este gran conjunto artístico con el tema de la conquista de México, y también queda mucho por revisar y por estudiar el efecto y el impacto que tuvo en el arte moderno mexicano. Bueno, de las siguientes imágenes que van a ver ustedes, casi todas son obras de José Clemente Orozco, salvo se indique lo contrario. Entonces, doy inicio. En 1942, el pintor José Clemente Orozco inició sus pinturas en las bóvedas y muros del Templo de Jesús, anexo al hospital del mismo nombre. De acuerdo con las notas periodísticas, el contenido de estas obras, cito, sería una interpretación moderna del sueño terrorífico de San Juan, el galopar de los 4 jinetes del Apocalipsis sobre mares de sangre y de montones de muertos y de ruinas. Fin de cita. La realización de los frescos en este espacio también tenía un sentido simbólico. En aquel entonces, se creía que en uno de los muros del ábside del templo, cubiertos de humedad y salitre, descansaban los restos de Hernán Cortés, suposición que terminó en noviembre de 1946, cuando finalmente fueron encontrados en un nicho del presbiterio y colocados de nuevo ahí por acuerdo presidencial de entonces el presidente Ávila Camacho. Por aquella época se creó la Sociedad de Estudios Cortesianos, misma que sesionaba en el Salón del Hospital de Jesús. Al historiador y crítico de arte Justino Fernández le pareció correcto que esta agrupación tuviera conocimiento del proyecto mural que Orozco estaba llevando a cabo y acordó una reunión entre los miembros de la mencionada sociedad y el pintor. Posteriormente, Orozco le envió una carta a Rafael García Granados, historiador que presidía esta organización y además uno de los fundadores del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. En la misiva se puede advertir la concepción del pintor sobre la conquista de México y la tácita glorificación del violento hecho histórico. Y vuelvo a citar: al problema de la conquista de México hay que acercarse, creo yo, con verdadero espíritu crítico, con respeto, decía Orozco, de manera opuesta precisamente a como lo hacen los demagogos de Plazuela. Fin de la cita. Orozco aprovechaba esta comunicación para defender la libertad creativa y señalaba: los límites y condiciones no pueden ser fijados empíricamente por personas ajenas al oficio y sin ninguna experiencia directa con el arte de que se trata. En febrero de 1944, el diario Excelsior recogió nuevas declaraciones del pintor. Cito: no existe en México, tal como lo pueden leer ustedes, ningún lugar especial que perpetúe la memoria de Hernán Cortés y de los años de la conquista, que fueron, dígase lo que se diga, el comienzo de nuestra nacionalidad. Fin de la cita. Orozco, quien además estaba sugerido por la Comisión Diocesana para pintar muros con Diego Rivera en la Catedral Metropolitana, proyecto que finalmente no se materializó, recalcó que sería más interesante la siguiente propuesta que la restitución del culto católico. Y vuelvo a mencionar esta nota periodística. La dedicación del Templo de Jesús a centro y museo cortesiano ayudaría a crear la serenidad que nos falta, decía el propio pintor, para fijar en su verdadera realidad los hechos de nuestra historia. A mi entender, el centro cortesiano debería reunir toda la documentación relativa a los años de la conquista, albergar una gran biblioteca cortesiana y convertirse en un símbolo representativo de la nueva actitud que debe tener el mexicano ante la figura de Hernán Cortés. Y decía Orozco: no somos ni indios ni españoles, somos una entidad lograda por la fusión de dos razas, somos mexicanos. Fin de la cita.
Las pinturas murales inconclusas en el edificio de la iglesia de Jesús Nazareno, que cualquiera puede entrar, digamos, en las horas que se consideran de culto, puede entrar a ver los murales, no se ven bien, pero algo se alcanza a distinguir, el cual el pintor consideraba urgente su restauración, que creo es un clamor hasta hoy día. Dejaron de lado la representación del conquistador para mostrar la batalla entre la divinidad y el mal. Confrontación dramática donde la destrucción, el cataclismo universal y la muerte parecieron desplazarse a la serie Los Teules, realizada 3 años después. No obstante, es importante traer aquí a colación otras representaciones que hizo el propio pintor sobre la invasión europea y la subsecuente colonización. Tal como lo ha señalado Itzel Rodríguez, Orozco desarrolló este tema en sus murales de la Escuela Nacional Preparatoria, actualmente antiguo Colegio de San Ildefonso, pintados a mediados de los años 20. De igual manera, para el programa mural Ética de la Civilización Americana, realizado entre 1932 y 1934, realizado en el Dartmouth College de New Hampshire. Y finalmente, en lo que sería su obra cumbre, el conjunto mural del Hospicio Cabañas de Guadalajara, realizado entre 1937, 38 y 39. Justamente en la Escuela Nacional Preparatoria, que aquí pueden ver el panel de la escalera a la izquierda, está dedicado a la representación de las figuras históricas de Cortés y la Malinche, donde se refleja una alegoría del mestizaje, se destaca la monumentalidad de los 2 cuerpos desnudos y la violencia ejercida sobre el indígena y la joven que se localizan a los pies del conquistador, tal como lo pueden ver ustedes. Orozco ingresó al Colegio Nacional en 1943 y se convirtió en uno de los miembros fundadores. El pintor entró a formar parte de una élite constituida por destacados intelectuales, historiadores, científicos, filósofos, literatos y políticos. Y en esa época, el Colegio Nacional había publicado varios libros y artículos sobre estudios biológicos de los órganos y los avances de la cardiología. Y bueno, en esta foto, además de Orozco, que está aquí, al lado de Diego Rivera, se pueden ver a Carlos Chávez, José Vasconcelos, etcétera, etcétera. También por ahí está Alfonso Reyes, etcétera, etcétera. Por su parte, el historiador Silvio Zavala contaba, que era miembro también del Colegio Nacional, contaba con textos sobre la sociedad indígena en la Nueva España, así como los efectos de la conquista que explicaban el mestizaje de la nación mexicana, la lucha y la resistencia y el componente prehispánico en la religiosidad. En lugar de impartir cátedra como sus otros compañeros, el compromiso de Orozco fue presentar exposiciones con un contenido específico. Así, entre 1943 y 1948, Orozco presentó 6 exposiciones de diversos temas: alegorías sobre la verdad, la crítica al militarismo o la muestra de sus obras más recientes. En 1947, el pintor respondió a una comisión muy específica: narrar visualmente la conquista de México. Así, Orozco desarrolló en su 5ª muestra anual para la institución el tema de la conquista con un grupo de obras intitulado Los Teules. De acuerdo con varios artículos aparecidos en la prensa, la exposición, la cual contó alrededor de 70 piezas entre pintura de caballete, temples, acuarelas y dibujos que el pintor ejecutó en alrededor de solo 3 meses, tuvo un buen número de asistentes y una enorme fortuna crítica. Precisamente el año de 1947 había sido muy prolífico en la trayectoria de Orozco y dentro de su carrera como artista está más que consolidada y reconocida. Gracias a Carlos Pellicer, quien entonces era la cabeza de la Dirección General de Educación Extraescolar y Estética, había presentado su primera exposición retrospectiva en el Palacio de Bellas Artes, también con ayuda de Justino Fernández, y estaba por comenzar los murales de la Escuela Normal de Maestros. Asimismo, además de haber diseñado su casa y taller en Guadalajara, Orozco también había comenzado su mural en el Museo Nacional de Historia, dedicado a Juárez y a las leyes de reforma. En los archivos del Colegio Nacional se localiza una copia del catálogo de la exposición, o más bien la lista, donde se refieren extractos de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, tal como puede advertirse en la imagen de la derecha. Cabe mencionar que en su biblioteca personal, Orozco contaba con una edición de 1854 de la misma crónica, donde consultó, leyó y subrayó pasajes
que llamaron su atención y que seguramente son los que quiso trasladar directamente a las obras. Y este es un dato que se lo agradezco al nieto de Orozco, Emanuel Herrera. Como es conocido, Teules tiene su raíz en el náhuatl Teotulotziutl, que significa dioses, lo cual oídos de los conquistadores sonó a Teules. En la crónica escrita, los Teules también tuvieron el significado parcial de demonios, que finalmente eran aquellos españoles concebidos como divinidades llegadas del mar, mismos que cumplirían la profecía que derivó en la caída de Tenochtitlán y la conquista. En esta serie, Orozco se dedicó a presentar la brutal colisión entre españoles e indígenas, eliminando las figuras de códice, como él mismo las llamaba de manera un tanto irónica. El artista desarrolló una épica guerrera para representar cruentas escenas con heridos, cadáveres, fragmentos humanos y animales, artefactos de milicia, agonías y pantanos de sangre. La narración pictórica, siempre tratando de seguir la parte escrita, en este caso la crónica de Bernal Díaz del Castillo, evidencia el momento previo al enfrentamiento, los prolegómenos, la lucha y sus consecuencias. Sobre los teules, Faustino Fernández comentó, cito, en los meses de julio, agosto y septiembre, Orozco trabajó intensamente en preparar su próxima exposición en el Colegio Nacional. El tema es la conquista de México. Produjo una serie de obras estupendas. Cuando me las mostró en su taller, me dieron la impresión de un inmenso dolor humano, pues en efecto es el dolor, es el horror de un lado y del otro sin politiquerías. Nunca se había pintado o hablado así de la conquista. Cuando se inauguró y pude contemplarla en conjunto, pensé que era una de las mejores y más impresionantes de cuantas ha presentado. Fin de la cita. De esta manera es posible diferenciar dos partes en los teules. En primer lugar, están las obras que parecen fraccionar un relato mayor y que están dedicados a la descripción y narración visual de las batallas. Algunas de estas pinturas de Caballete fueron realizadas en formatos grandes y medianos, mientras que otros son bocetos con trazos rápidos que no por ello se alejan de un discurso hiperviolento. En segundo lugar, podemos destacar las obras que preponderan variaciones y detalles, las cuales operan como acercamientos monumentales de una clara exploración pictórica y formal. Sobre estas piezas ahondaré hacia el final de mi intervención. Es importante señalar que más allá de la conquista y lectura de la narración de Díaz del Castillo, Orozco hizo también una revisitación del género de la pintura de historia decimonónica de corte liberal, que también se había inspirado en la conquista. Podemos poner como ejemplo la pintura de Félix Parra, La matanza de Cholula, que aquí pueden ver bien, también llamada Escenas de la Conquista de alrededor de 1877, o La noche triste de Luis Coto de 1881, donde también se visualizan combates militares sangrientos y devastación humana. De esta manera, Orozco adaptó una verdad relativa que generalmente fue asumida por el discurso hegemónico. En un ensayo por ilustrar el texto del cronista, el pintor seguía cuestionando de alguna manera la descripción o la narración histórica. De acuerdo con Renato González, Orozco concibió una forma de historia en la que se alternaban ciclos de destrucción y creación, de civilización y de barbarie, de espiritualidad y de materialismo. La historia estaba llena de tensiones irresolubles, estructuras y fuerzas ubicadas sobre todos los hombres para estorbarles cualquier optimismo. El ya mencionado Justino Fernández realizó en 1949 la primera catalogación de obra de Orozco para el acervo del médico Alvar Carrillo Gil, uno de los mayores coleccionistas de la obra de Orozco, y distinguió claramente las obras que pertenecían a los teules. Además, otorgó títulos descriptivos y ubicó los pasajes textuales de la historia de Díaz del Castillo, seguramente también ayudados por el propio Orozco. Por ejemplo, en obras como Los Teules 1, Escena de batalla, y Los Teules 2, Escena de la conquista, Fernández se refirió principalmente a los tonos oscuros dramáticos que predominaban en estos dos templos. Orozco se inspiró más en el tono del texto que en la anécdota misma, al describir una confrontación trágica donde los españoles no deseaban capitular. Las figuras de un caballo y el jinete emergen aquí en medio del desorden bélico, mientras que algunos cuerpos caen en un mar ensangrentado. Aquí lo pueden ver. Aquí unas piernas también se pueden ver por aquí. Se disecciona el hecho histórico,
La atrocidad y violencia de ambos bandos se reducía también a la bestialidad y a la irracionalidad. De acuerdo en este orden de la catalogación del acervo referido, mismo que contaba con 7 piezas más o menos, los teules no se vincula con el pasaje, cosa para nunca acabar y parecería a los libros de Amadís y de otros correos de caballeros, de acuerdo a la crónica, que no es más que la continuación de un combate inicial. En este boceto se distingue particularmente el caballo ubicado en la sección central, mismo que trata de avanzar en medio de la aglomeración de cuerpos inertes. Los teules 3, escena de batalla, o también llamados, según Fernández, y a buenas estocadas y cuchilladas que andábamos pie con pie, subraya sin concesiones la feroz rivalidad entre españoles y mexicas, donde el dinamismo de las líneas diagonales contribuye a remarcar la expresividad violenta del episodio, el cual también se ha interpretado que representa a Cortés dirigiendo la ofensiva. La continuidad narrativa establecen justamente la obra que acabamos de ver y los teules 4, que alude a los saldos de la batalla. En esta última se advierte un primer plano donde aparece un cuadrúpedo flechado. Tiene todavía los ojos abiertos y está rodeado de flechas ensangrentadas y despojos humanos. Véase sobre todo aquí también la flecha que atraviesa esta mano que sale en escorzo de la pintura. Una de las patas del animal está doblada. Su gesto moribundo es el mismo punto de fuga de la pintura, es decir, el pintor quiere que nosotros nos concentremos en esta expresión del animal muerto. Calificada como síntesis de toda la epopeya, el horror de la escena se potencia gracias a la intensidad de los colores y de la estructura de la composición. Sobresalen los colores intensos morados y rojizos que se mezclan con los tonos blancos que Orozco volvió a aplicar y que repiten esta suerte de obsesión con la sangre. En el aspecto formal predominan nuevamente las líneas diagonales y el grosor de las pinceladas que facilitan la representación de los saldos de la batalla, un cúmulo de cuerpos en estado de descomposición. Fernández la calificó así: parecería un tour de force hacer un cuadro con estos elementos y, sin embargo, Orozco ha logrado un equilibrio armónico en la expresión de la tragedia humana. Es una obra positivamente original, grandiosa y conmovedora. Los dibujos preparatorios de grupos de indígenas muestran los gestos aguerridos que en ocasiones parecen fantasmagorías. Los personajes portan sus armas y están ataviados con plumas y taparrabos, en tanto que las líneas parecen mostrar todavía más su belicosidad. Obras como la titulada Y con grandes gritos y alaridos y hermosas divisas y penachos, y los teules 6, que también pueden ver de este lado, denominada Hombres del Antiguo Mundo Indígena cargando y destazando cadáveres, son composiciones de cuerpos mutilados, entremezclados, pintados en tonalidades blancas, azules, sepias y ocres, que producían, en palabras de Fernández, un ambiente nocturno y misterioso de un mundo distinto al cotidiano y que conviene a la macabra escena. En este sentido, los teules 7 revelaba el aspecto canibalesco del antiguo mundo indígena, lo que quizás fue mencionado también por el historiador del arte para distraer la violencia explícita de la obra. Aquí, como lo pueden ver a la izquierda, la figura sedente sostiene una mano y un antebrazo, mientras que pisa la cabeza de un hombre barbado, claramente un español. Los temas correspondían con capítulos del relato escrito, como: mirad cuán malos y bellacos sois, que aún vuestras carnes son malas para comer y que amargan como las hieles. Y otra también variación de esta obra la podemos ver de su lado derecho. Pero también más allá de estas dos divisiones dentro de la serie, la obra Culto a Huichilobos parece ser un cierre narrativo que también Orozco va dejando a lo largo de las obras de todo el conjunto. En ella se observa una práctica ceremonial donde un conjunto de 5 personajes de perfil lleva el copal que ofrendan a sus deidades, mientras se adivina la presencia de un zompantli. El motivo central de la obra no es únicamente las cabezas decapitadas del lado derecho, ni el dios de la guerra en el fondo, sino el aspecto caricaturesco con el que Orozco recurrió para encarnar a los indígenas feos y corcovados, tal como los describió Díaz del Castillo. Por su parte, las grandes pinturas de los teules, que también son de gran formato, son como de pinturas de 2 metros más o menos, aproximadamente.
Fueron realizadas con la técnica de la piroxilina y se caracterizan por la completa ocupación de la superficie pictórica, así como por sus empastes y los contrastes de color, producto del estudio de nuevos materiales. Orozco fue sumamente cuidadoso con la calidad y las propiedades de pigmentos y aceites, por lo que la técnica empleada permitió un secado rápido y endurecimiento de las texturas. Quiero destacar algunas de las obras donde Orozco privilegió estos acercamientos pictóricos que también se diferencian de los momentos de la batalla, pero que traslucen todavía mucho más la violencia sin cortapisas ejercidas sobre el cuerpo humano. El artista optó aquí por una representación distinta y así también como la postura de los cadáveres, recurrió a algunas esquematizaciones, ejercicios fisonómicos, donde los colores fueron más vivos y pueden observarse también incluso guiños abstractos. Pinturas que llevan por título Indo Ventado, Indo con Cráneo, el Alanceado, como lo acabamos de ver, el Desmembrado, que lo vamos a ver en un momento, y como esta cabeza flechada, son una suerte de close-ups pictóricos y aproximaciones visuales del drama, la conflagración, pero también el sometimiento y el aniquilamiento humano. Al mismo tiempo, son una sucesión descriptiva de escenas como de hombre y carne de hueso recibiendo la terrible lanzada que conmociona, o bien un rostro acribillado de dardos, donde vemos la cabeza aquí de un español que está atravesada por 6 saetas en diversas partes de su rostro, como el ojo, la boca, el mentón y el cuello. La violencia manifiesta de la obra se acentúa gracias a su dimensión monumental, la paleta casi monocroma, el grosor de las pinceladas. Ante la ausencia de aspectos más descriptivos, es decir, es solamente esta escena violenta, la cabeza y las flechas, la mirada del espectador quiere que se concentre en un realismo e incluso en el rigor mortis del personaje. El maltrato del cuerpo del enemigo es parte de la destrucción del otro, el cual se considera no solo extraño y ajeno, sino también parte de una realidad que debía ser cortada de tajo. Ciertamente también había una obsesión sobre el cadáver dentro del lenguaje visual de los artistas del régimen postrevolucionario. Para Orozco, posiblemente era un intento por contraponer el sacrificio humano considerado irracional, ¿no? Y sobre todo que esto era opuesto a la investigación científica, finalmente estandarte del Colegio Nacional. Y por ejemplo, en Sacrificio Humano, que pueden ver aquí, se expone de manera descarnada el ritual prehispánico, pero al mismo tiempo se refiere al conocimiento e interés por el estudio médico y la disección. El sacerdote mete su mano en el tórax abierto para extraer el corazón. Con una mano toma el órgano y con la otra empuña la obsidiana. Orozco requiere un esfuerzo por parte del espectador, es decir, que veamos la obra desde arriba, como si fuera una posición de dominio, pero también de conocimiento. La construcción formal en cuanto a la agrupación de figuras nos puede remitir a la obra de Rembrandt, a la clase de anatomía o lección de anatomía del doctor Tulp de 1632, o bien la clínica Agnew del norteamericano Thomas Higgins, donde se reanaliza y se estudia un cadáver. El énfasis científico de ambas obras, en tanto convención, encuentra un contrapunto con el proceso del rito sacrificial mexica representado por Orozco. La cofradía de cirujanos son testigos del hecho y observan el cuerpo tal como los personajes de la teocracia prehispánica que protagonizan la obra monumental del pintor. Por su parte, ya que aludimos a las obras dentro de la serie, que también tienen distintos usos de la perspectiva y también son distintas en sus cuestiones formales, en Indias vemos dos figuras femeninas desnudas y un cúmulo de huesos y cráneos humanos, además que es de las obras escasísimas que se refieren a la figura femenina en la conquista. La construcción visual se torna un tanto compleja, ya que recurre nuevamente a la óptica aérea, en tanto que el tema no plasma precisamente modelos de belleza. La mujer parada, de rostro casi imperceptible, tiene los hombros caídos y el vientre abultado. La otra figura corpulenta, ubicada en el extremo derecho de este lado, parece que está sentida encima de un amontonamiento de huesos. La relación entre mujeres de diversas edades y partes del cuerpo podría ser un símbolo del ciclo de vida, ya que establece un vínculo entre la mujer de pie, la segunda figura femenina, y finalmente los restos humanos que están aquí y que aluden a la muerte. Por su parte, el desmembrado, de su lado izquierdo, que se representan o se plasman las extremidades de un indígena decapitado durante una batalla, distinguiéndose una paleta de fuertes colores. La obra incide en la cuestión formal,
Se subrayan las líneas, se subraya también el dibujo, que determinan la estructura de la composición, donde los empastes visualizan aún más los pies, las piernas, la cabeza y los miembros cercenados. El cuerpo descoyuntado, prácticamente en agonía, quien actúa como metáfora visual del resquebrajamiento del mundo indígena. Esta pintura tiene una correspondencia visual con la obra Piel en Azul, de su lado derecho. Demuestra una figura desollada, castrada y desmembrada. Y Orozco dio claramente la oportunidad aquí en ambas pinturas a la intensidad del color y a las formas geométricas. La composición ya no es la descripción de un momento bélico determinado, como lo veíamos en la primera parte de los teules, sino aquí también se trata de, en otra manera, visualizar la vulneración absoluta al cuerpo humano. En este sentido, la pintura cráneo recortado con unos mínimos elementos se convierte en una variación estremecedora y muy lúgubre de la pintura anterior o de las dos pinturas anteriores, además de que podemos ver claramente estos contrastes cromáticos. Las obras se vinculan directamente con el cráneo de un indígena con plumas de colores provenientes seguramente de un tocado. Sobre un fondo blanco, el gesto violento del rostro evoca la ferocidad de la lucha, tanto enérgica como sanguinaria. Las grandes zonas de color, en especial en la parte frontal de la cabeza, remarcan el dibujo de la dentadura y la estructura ósea en general. Dentro de esta experimentación plástica, estas dos piezas parecen ser estudios sobre la preparación de los indígenas para la batalla, tal como se denota aquí en la actitud guerrera y los gestos fisionómicos de los propios combatientes. Me gustaría también aludir aquí a Máscara con collar de jade, la cual pone un nuevo reto al observador por su disposición horizontal, así como lo veíamos con Sacrificio Humano, también Orozco aquí requiere ese esfuerzo por parte del observador. Orozco nuevamente plasma el acercamiento de un personaje indígena muerto, quizás decapitado, del cual vemos su tocado y el objeto ornamental que parece quedar atrapado en la boca entreabierta. Quizás con estos atributos, el pintor deseó subrayar los indicios de una cultura mexica vencida. En otra variante, en un formato mucho más pequeño, guerreros españoles e indios ven cómo va cambiando Orozco con los propios formatos y las mismas representaciones de los episodios históricos. Parece ser una caravana militar encabezada por 3 soldados españoles y algunos guerreros indígenas. Quizá la escena quiera evocar la capitulación. Tengo para mí que la serie Los Teules puede concluir narrativamente con la obra titulada La Noche Triste. En su formato horizontal, esta obra refleja la pesadumbre de la derrota, o al menos de la aparente derrota. Los españoles, al adquirir conciencia del pueblo enemigo, expresan su duelo y abatimiento absoluto. La obra es muy sombría también. En Orozco representa heridos, muertos y dolientes, de tal manera que la pintura remite a la crónica, y cito: Señor capitán, no esté vuestra merced tan triste, que en las guerras estas cosas suelen acaecer. Y Cortés le dijo que ya veía cuántas veces había enviado a México a rogarles con la paz, y que con la tristeza no la tenía por una sola cosa, sino en pensar en los grandes trabajos en que nos haríamos de ver hasta tornarla a señorear. Este es el de la crónica tal cual. En este calvario, la mujer indígena, o al menos la mujer que podemos visualizar en la parte central de la pintura, entre heridos y muertos, puede remitir a cierta esperanza de vida. En su propia autobiografía, Orozco hizo algunas reflexiones en tono satírico sobre la historia de la conquista, donde también enunciaba cierta resistencia a los relatos historiográficos oficiales. Y cito: el antagonismo de razas está exacerbado. La conquista de México por Hernando de Cortés y sus huestes parece que fue ayer. Tiene más actualidad en cualquier momento que los desaguisados de Pancho Villa. No parece que han sido a principios del siglo XVI el asalto al Gran Teocalli y la Noche Triste y la destrucción de Tenochtitlán, sino el año pasado, ayer mismo. Se habla de ello con el mismo encono con que pudo haberse hablado del mismo tema en tiempos de don Antonio de Mendoza. Este antagonismo es fatal porque todas las razas son orgullosas en extremo. Ninguna admite la derrota y la sumisión definitiva. Reconocen haber perdido una batalla, pero esperan la revancha, pero que puede tardar, que vendrá sin remedio algún día en el que los vencidos de ayer serán los vencedores. Fin de la cita. Concluyo. La muestra Los Teules, presentada por José Clemente Orozco en el Colegio Nacional,
en el Colegio Nacional, el pintor trató de expresar un argumento central. La violencia del proceso de la conquista fue extrema y ejercida por ambas partes como una forma de aniquilar al enemigo que encarnaba una realidad ajena y por ende indeseable. Para el pintor, la serie fue también un intento por contraponer la carnicería humana, cruel y siniestra, con una modernidad científica que enarbolaba una institución como el Colegio Nacional. Por ello, debemos visualizar los teúles como la suma de varios elementos. Por un lado, la revaloración de la pintura de historia, pero al mismo tiempo su transgresión, la relectura de los grandes relatos de la conquista, en tanto propaganda también, por qué no decirlo, de la empresa española, y el propio tránsito del pintor por distintas experimentaciones técnicas y formales, y también este intento que hace Orozco por hacer este traslado de la pintura mural a la pintura de Caballete y los dibujos. Por otra parte, atestiguamos una reflexión histórica personal y bastante contradictoria sobre el indigenismo y los mecanismos y resultados de la guerra. Todo esto también nos habla del imaginario de una élite intelectual por la apropiación del pasado y la reconstrucción visual del mundo indígena. Así, Los Teúles es una monumental alegoría sobre la barbarie y la violencia extrema, pero sobre todo es un conjunto de obras plásticas que se convierten en un señalamiento en clave apocalíptica, como el mural de la iglesia de San Juan de Jesús Nazareno, de un nivel de civilización que parece haberse detenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dafne, por la presentación. Y pues, como justo lo platicábamos, íbamos a tener muchísimas cosas ahí para poder empezar a dialogar un poquito. Y bueno, quiero primero que nada agradecer a la gente que nos está siguiendo en Facebook. Mando un saludo especial a la gente que nos está siguiendo desde Toluca, a la gente también que desde Veracruz, allá en Amatlán, Naranjos, están viéndonos, a la gente que también de Buenos Aires nos manda saludos. Muchas gracias por seguirnos y como siempre, pues es un gusto que estemos aquí platicando de estos temas. Bueno, pues creo que en general el tema es muy amplio, pero podemos empezar a lo mejor con algo con lo que cerraste, ¿no? Que a mí me llama más bien la atención, a lo mejor por la forma en la que se estructura. Precisamente un poquito de la biografía y el contexto del momento de Orozco, ¿no? Un poco así como de dónde venía su escuela y su intención, porque bueno, nos explicaste un poquito así muy rápido de esta escuela que empieza una narración histórica en la pintura, pero tiene que ver también de repente un poco en el momento, en el contexto social, a veces político que está pasando, intelectual, incluso en el desarrollo intelectual de las escuelas de pintura, que tiene que permear precisamente al desarrollo ya de esta temática, ¿no? A lo mejor si nos puedes contar un poquito más de su vida de Orozco. Claro que sí, Judith. Bueno, pues Orozco, además que él estudió, fue como ingeniero de minas. Orozco también tuvo un paso como autodidacto por la Academia de San Carlos. Entonces ahí, digamos, fueron sus años formativos. Y es ahí donde yo creo también tuvo sus primeros contactos con la pintura de historia del siglo XIX, ¿no? Y que eso también habría de determinar la realización de sus pinturas murales, también el conocimiento de todos estos maestros académicos que ciertamente ya habían pintado la conquista. Entonces, bueno, Orozco de ahí también abreva, digamos, una parte de su formación. Seguro vio estas obras en las exposiciones anuales de que se llevaban en la Academia de San Carlos, ¿no? Después de su paso ahí. Y después ya también él fue, Orozco, por lo que también sabemos, tenía una vasta curiosidad intelectual. También leía mucho, ¿no? Entonces también no resulta como difícil pensar que también sus apreciaciones sobre la conquista vinieran de la lectura de fuentes directas, como en este caso la de Bernal Díaz del Castillo. Y también, por ejemplo, la reiteración del tema histórico es porque también en diversos murales, además de lo que había visto en la Academia de San Carlos de sus profesores, ¿no? O de los que también, los artistas liberales de finales del siglo XIX, pues bueno, también Orozco sí había, sobre todo en el Colegio de San Ildefonso, con este contacto con esta élite que también yo digo que también, digamos, determinó la realización de la pintura mural revolucionaria. José Vasconcelos, digamos, en la primera etapa y después subsecuentemente en las diversas comisiones que tuvo Orozco para pintar la conquista. Yo creo que también Orozco sí tenía su propia, como ya lo
las citas lo mismo dicen, tenía su propia visión de la historia, su propia apreciación, y también decía que a diferencia de muchos, sobre todo haciendo una distinción, una clara distinción de su enorme rival Diego Rivera, si él no quería que pintar la conquista con digamos, o esta glorificación que de alguna manera lo hizo Rivera, sí Orozco quería distinguirse de eso. Entonces, por eso tenía esta visión como tan particular, de la que él también quiere mantener esa distancia histórica y decir, bueno, tanto uno como otro ejercieron la misma violencia, fueron parte de esta mismo de ataques violentos, etcétera, etcétera, y sin tomar partido por ninguno. Y eso creo que lo deja muy bien a lo largo de sus textos, no solo de su autobiografía, sino cuando también él mismo trata de explicar su propia producción mural. Entonces, por eso el tema de Orozco, el tema de la conquista se reitera varias veces. O digamos, es como una suma de muchos elementos, no nada más las lecturas, digamos, del propio Orozco, su formación autodidacta en la Academia de San Carlos, y bueno, y el contacto muy cercano que tuvo no solo Orozco con los miembros del Colegio Nacional, sino también con hombres de la élite, digamos, de la cultura revolucionaria, que eso es lo que también va conformando su propia visión de la conquista. Además, también no olvidemos que también lo hace en diferentes momentos, en los años 20, en los años 30, en Estados Unidos, en un colegio de élite, ¿no? También de una escuela, digamos, de una universidad blanca, ¿no? Y también lo vuelve a hacer en Guadalajara, que también fue su lugar de origen. Entonces, bueno, entonces sí son como los diversos momentos, pero que Orozco representa de la conquista, y hasta terminar como en esta serie, que es donde concluye, digamos, esta visión o esta narración visual sobre la conquista de México. Pero sí es como una suma de varios elementos dentro de la propia trayectoria de Orozco, que va, pues sí, desde los 20 hasta finales de los años 40. Pues justo ese es el punto como que al que queríamos llegar, ¿no? Porque esta escuela por revolucionaria, más adelante igual, a lo mejor tenemos una intervención del doctor Rueda que va a hablarnos un poco más de cómo termina en la literatura, la gente que participó en conquista, pero aquí en por revolución me llama la atención porque vuelve a salir el tema. Claro que hay siempre como ciertos cortes a lo largo de toda la secuencia histórica que se retoman y agarra una fuerza porque hay un impulso en ese momento. O sea, nos contabas, por ejemplo, esto de que se forma con una élite que está en la literatura, por ahí nos ponías esta fotografía magnífica donde está incluso la gente del doctor Chávez, ¿no? Diego Rivera, toda la gente que pues impulsó precisamente todo este movimiento, porque realmente fue un movimiento que se llevó a la plástica, pero detrás tenía toda una corriente Por filosófica supuesto. y bueno, creo que eso es lo interesante de esta presentación, ¿no? De ver cómo lo expresa ahora ya directamente en las pinturas, ¿no? Por aquí, por ejemplo, me están preguntando, presentaste por ahí una diapositiva de las referencias de Bernal, que son prácticamente las que se toman. ¿Cuántas son en total de las referencias? Si recuerdas cuántas son las referencias de total de ese cataloguito, y de esas, ¿cuáles crees que sean como los elementos que él quiso más destacar de esa cita? Eso es una pregunta muy buena, porque el documento no tiene desperdicio, ya que yo cuando lo encontré en el Colegio Nacional y cuando vi catálogo, bueno, uno imagina los catálogos como hoy en día, ¿no? Pero entonces lo que me encontré fue una serie de números, como ustedes lo pudieron ver, y con una serie de citas. Y tiempo después, el nieto de Orozco me dijo, bueno, es que sí, subrayó como partes en específico y me marcó las partes que él me hizo muy amable en hacerme, de tomarme fotografías de partes de esta edición de 1874-76 que él contenía en su biblioteca de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Entonces, bueno, es como muy difícil saber porque además no tenemos una lista integral de las obras, y también ese fue como el chiste de la exposición, tratar de reconstruir, ¿no?, la exposición basándonos también en las fuentes como Justino Fernández. O sea, citas, él relacionaba, escogió, como bien dice, ciertos pasajes de la crónica de Bernal Díaz del Castillo. Me da la impresión que donde también es donde se hace mucho más evidente la colisión entre españoles e indígenas, ¿no? Y también como esta parte que le impresionaba mucho Orozco del sacrificio humano.
Eso también, hay como citas en que él reitera en la serie también, que eso sí también se puede ver. Y la relacionó con ayuda de Justino Fernández, también en esta colección, bueno, porque también está, he de decir, y creo que sí lo mencioné al principio, están como repartidas en diferentes colecciones, también por eso también eso es lo bonito también de hablar de estos temas, porque de pronto salen así como, ay, bueno, es que mi abuelita tiene un dibujo de la serie Los Teules, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver si es del mismo año, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, con la exposición se pudo reconstruir más o menos de acuerdo como este documento del Colegio Nacional y ver qué son citas las que justamente le llamaron la atención, tanto Orozco, sobre todo primero, y después Justino Fernández, que le ayudó, digamos, a hacer como, me queda claro que hizo una lectura muy acuciosa del texto, ¿no? Para poder representar como estos fragmentos como en diversas partes, como lo expliqué. Pero bueno, creo que también sería muy bueno revisar, digamos, directamente la propia fuente de Orozco y estos subrayados con mucho más cuidado de lo que él hizo. Pero bueno, las obras se creen que fueron 70, pero también pueden haber sido mucho más. Entonces, en la exposición logramos reunir un poco menos de 50 obras, más o menos. Entonces, quiere decir que también pueden seguir saliendo obras de la serie y que corresponden a textos como muy específicos de la crónica de Bernal Díaz del Castillo. Y me imagino todo ese trabajo porque justo una de las preguntas que me hace el público es, tú desde la parte curatorial, ¿cómo fue que seleccionaste las obras que iban a entrar en la exposición? Ahí es una pregunta muy buena y se fue con mucho trabajo. Como mencioné, el MUNAL tiene, como ustedes también lo vieron en la presentación, tiene varias obras. Entonces ahí es donde empecé, porque todas estas obras están fechadas en 1947 y porque estas obras nada más se dedican como a representar la conquista. Entonces, bueno, en el MUNAL había unas cuantas. Entonces, en el Carrillo Gil me di cuenta que ahí había bastantes, ¿no? Había muchas más, además de las que él adquirió directamente el propio Carrillo Gil a Orozco. Además, él las vio justamente haciéndolo en su propio taller. Entonces dijo, bueno, aquí también yo le voy a comprar entre los dibujos, también las pinturas de gran formato y después la película. Entonces, bueno, así también vi la primera catalogación que le hizo Justino Fernández y después me fui a buscar las del Cabañas, que también él tiene un importante número de obras de Orozco y también la familia de Orozco contribuyó mucho también a confirmar que fueran de los Teules y que fueran de 1947, ¿no? Cuando hace esta exposición en el Colegio Nacional, pues porque lo mismo, también si Orozco había representado en los murales la conquista, bueno, también habríamos que distinguir que no fueran de eso, o sea, que fueran distinguir los bocetos, los dibujos preparatorios u otro tipo de obras, acuarelas, tempe de guaches, etcétera, etcétera, que fueran de otro, por ejemplo, de los murales del Hospicio Cabañas, ¿no? O los de Dartmouth College. Pero creo que lo que distinguió a estas obras en particular sí es el trazo, ¿no? En primer lugar de los dibujos. Y eso también habría que ser como muy cuidadoso y que efectivamente, porque algunos no los fechaba, otros sí los fechaba. Entonces ya cuando vimos encontrando la variación de los dibujos, de bueno, a lo mejor esto sí fue parte de una obra mayor o a lo mejor fueron efectivamente la primera ejecución de una idea, ¿no? Y así también pudimos ver, no, claro que lo que lo distinguió en especial a los Teules fue la violencia, que eso no lo pone tanto, digamos, o sea, sí lo pone de alguna manera en el Hospicio Cabañas, lo pone en Dartmouth College, de menor manera también en el Colegio de San Ildefonso, es aquí donde hizo mucho más explícita esa violencia, ¿no? Y eso también se pudo ver como a nivel visual. Eso es una de las cosas que también llama totalmente al ojo, ¿no? Bueno, que tuvo esa genialidad, porque esa era la intención de poder jalarte y que te transmitiera, creo que emociones. Por eso creo que era muy buena la pregunta que nos están haciendo. Sí, completamente. Cuando uno Gracias. cuando uno lee esa narración de Bernal, se te pone la piel eriza, ¿no? Porque es muy buena la narración. Por eso él seleccionó precisamente algunas que iban a expresar ya en dibujo, ¿no? Y el gran trabajo y la genialidad del pintor, pues fue llevarlo a la técnica en escoger colores, trazos, perspectiva, que todo nos explicaste. Y justo por aquí tengo una pregunta que nos dicen, ¿en qué se inspiraría Orozco para crear esta obra de los Teules? ¿Tú crees que también tuvo, porque de algún lado también tuvo que tener una alimentación visual para poder inspirarse? Si fueron dibujos de la época, en algunas otras pinturas o en códices. ¿Tú en qué crees o si llegaste a saber en qué se estaría inspirando?
Bueno, también Orozco tenía una visión, digo, también un hombre que muy culto y tenía una amplia cultura visual. Y bueno, tal vez eso sí marca una diferencia de sus obras murales antes de 1932-34, que es cuando realiza su primer viaje a Europa. Cuando estaba realizando los murales de Dartmouth College, en la épica de civilización americana, Orozco realiza su primer viaje a Europa. A diferencia de otros colegas como Rivera o Siqueiros, que habían ido incluso varias veces o que estudiaron allá, Orozco no. Eso es lo que también marca la diferencia con los otros dos pintores. Orozco se la pasó recorriendo también, de acuerdo a su autobiografía, museos, ¿no? En toda Europa, va en España, en Francia, en Italia, etcétera, etcétera. También llega a ir al Reino Unido. Y bueno, también eso tiene mucho que ver también la formación, digamos, también como esta carga visual que pudo haber visto en las obras maestras de los museos, digamos, de los grandes museos nacionales europeos y que también se suman a lo que ya había estado haciendo antes con el tema de la conquista, ¿no? Y a eso también, si le sumamos también su propia lectura de fuentes, ¿no? Y que Orozco también era un hombre como muy informado y que también además de una amplia como cultura, digamos, escrita, también era muy visual. Entonces yo no dudo que también haya podido ver como esas obras en distintos museos europeos, pero también se suma como a otro cúmulo de elementos que ya el propio Orozco, digamos, traía de su formación también autodidacta. Pues creo que justo es el trabajo, ¿no? De cuando el pintor va evolucionando, y tú nos lo mostraste Exactamente. perfectamente, ¿no? Nos dijiste así, se va viendo cómo va en una serie, va evolucionando, incluso en su técnica, su trazo, sus colores, y cómo va representando otro, incluso cómo a lo mejor se sentía el autor, ¿no? Por supuesto, como un poco el sentido de, digamos, de esta como pesadumbre que también igual le causaba, digamos, a nivel existencial la propia conquista de México, el no decir ni vencedores ni vencidos, ¿no? También. Entonces, bueno, eso tiene mucho que ver con la realización de esta serie. Exacto. Hay una imagen que es muy fuerte para presentarla, pero me llama la atención porque fue un poquito también de un tema que retomamos para hacer una exposición que está también alterna a la exposición ahorita presente, en la que trabajamos una temática para los niños, porque es un tema difícil de trabajar, Por pero supuesto. lo que intentamos es que también resaltaran los valores que se aprendieron durante la niñez, porque fue lo que actuó en el momento de la batalla. O sea, eso que se aprendió en esa disciplina, pues fue como se actuó precisamente con honor, con responsabilidad, con disciplina, con trabajo en equipo, con unidad. Esos son los valores que se destacaron al momento de la batalla. Y dentro de ese momento de la batalla, porque ahorita nos presentaste el alanceado, que es cuando lo están atravesando este Justo. personaje. Es muy Ujú, fuerte, ¿no? ujú. Y nos dices que es un ejemplo así como de close-up, de que se centra en este personaje, y la narrativa que hay alrededor es fuerte, ¿no? Es una escena donde nos narran que atacan a un indígena, lo atraviesan con una lanza, y el grupo de los que alcanzan a ver que están atacando a este personaje, pues del lado indígena se unen todos, le quitan la lanza y con esa misma matan al otro personaje, ¿no? Entonces Sí, todo eso que lo haya codificado en una sola imagen, pues sí. exactamente, exactamente. Es como el poder también que tuvo, digamos, visual que Orozco para condensar todo esto en una sola imagen, una sola configura, ¿no? Entonces, lo cual nos evidencia que sí leyó como a profundidad el texto, no fue nada más así una lectura superficial, sino que sí la hizo como de manera muy profunda y detallada y acuciosamente sí leyó para poder hacer este traslado, como yo lo menciono, de estos textos, como bien lo dices, Judith, ¿no? Así en el momento de la crónica, así el antes y el después, ¿no? Eso es como lo que hace y eso sí le da como, digamos, esta densidad, digamos, mucho más a las obras y más que sabemos que está relacionada con un texto en específico. Exacto, por eso era como su metodología es tan interesante, que toma la narrativa, la lleva a plasmar en una emoción y la transmite a través del dibujo, colores y emociones. Entonces, esa parte, esa sí lo logró muy claro, ¿no? En este caso, nosotros tomamos esa escena para representar un trabajo más que fue de equipo, pero para él era representar Por la expresión. supuesto, por supuesto, exacto. La expresión, el dolor, el dramatismo que también traía consigo pues, todas estas muertes que también señala
de manera muy detallada Bernal Díaz del Castillo en su crónica. Y por aquí me hacen, fíjate que una pregunta interesante que tiene que ver precisamente con la expresión que logra a través de sus pinturas, es si se sabe cómo reaccionó el público, cómo recibió la obra en esa época. En esa época, pues fue muy exitosa. También la muestra del 2017 en el Carrillo Gil tuvo ese efecto. Porque imagínense, ver las obras así es lo que también comentábamos un poco antes de comenzar la transmisión. O sea, ver las imágenes así es muy distinto a verlas directamente, ¿no? Y de ver la manera en que Orozco hace estos acercamientos, que lo vemos como la manera de, porque además yo siempre digo eso, recuerden que Orozco tenía nada más una mano con la cual trabajaba y dibujaba y hacía todo, ¿no? Porque había perdido un brazo durante digamos, un experimento de laboratorio, entonces Orozco nada más pintó con un brazo. Entonces, imagínense con una sola mano lograr como esa expresión, este dramatismo, poder hacer esta síntesis de colores, estudiar los materiales, no nada más el tema, sino también como los materiales. Y yo creo cuando se expuso por primera vez en el Colegio Nacional en 1947, por ahí también les puse una fotografía del montaje de época, que eso también es como muy bonito verlo, cómo se veían las exposiciones antes y las sillas, etcétera, etcétera. Pues bueno, hay unas como digamos, en los anales del Colegio Nacional, sí dice que fue visitada por miles de personas la exposición, porque además no eran exposiciones que duraban como mucho tiempo, pero sí dicen que sí fue como muy impactante ver las obras de los Teúles por primera vez, creo que tuvo una fortuna crítica también muy admirable, todos los diarios escribieron sobre la exposición, y eso, bueno, también, digamos, reafirmó, digamos, el estatus de Orozco ya como pintor, digamos, de estado oficial de aquel entonces. A la muestra del 2017, que también, digamos, parte de la museografía, y eso también es importante decirlo, porque tú sabes, Judith, que es importante también la museografía en estas cosas. Lo que hizo también el equipo de museografía del Carrillo Gil es poner las obras, sobre todo las de gran formato, como en una luz como muy apagada, muy que nada más podía permitir una ligera iluminación a las obras como para darles un enfoque mucho más teatral y dramático. Y la gente salió muy impactada de eso. Entonces dijo, habíamos visto obra de Orozco, pero no verla en esta forma, ¿no? Verla así como también, confrontar con una violencia tan descarnada, tan dura, como tan trágica. Y muchos también me llamó la atención que en las visitas que di en alumnos, colegas, etcétera, etcétera, que decían, bueno, es que también es una violencia que podemos como aplicar a la actualidad, ¿no? O sea, todos estos también colgados, acribillados, que es la violencia que nosotros nos enfrentamos día a día en este consumo de imágenes que tenemos en los medios, en redes sociales, etcétera, etcétera, que también no hay, de pronto hay muchos filtros. Bueno, eso es lo que me llama mucho la atención, de que también dije que muchas de esas escenas, las más violentas de los Teúles, hacían como una referencia al tiempo presente. Creo que también esa violencia sí la podríamos también, digamos, remitir también a lo que vemos hoy en día, lamentablemente. Sí, y eso creo que también le sucedió en su época, ¿no? Que por aquí tengo un comentario que justo nos dice que fue una forma inteligente y astuta de parte de Orozco de manifestar su inconformidad, porque lo hace con los crueles hechos que marcaron los Por acontecimientos de la supuesto. conquista, muy distante de las inconformidades de que hemos sido testigos en nuestra actualidad. Exactamente, entonces, bueno, eso es lo que pasó y bueno, exactamente, me parece muy oportuno y pertinente el comentario, ¿no? Con la actualidad de hoy. Entonces, imagínense en esa época que también estaban recién salidos, bueno, tenía 2 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, que también fue, digamos, un episodio muy violento, digamos, para la historia mundial. Entonces, bueno, pues también Orozco venía de todo esto del ascenso de los fascismos, etcétera, etcétera. Son como diferentes formas de ver a la violencia. Tal vez también ella en una parte, no lo mencioné, pero en alguna parte sí lo creía durante la curaduría de la exposición, sobre todo. Esa violencia la relacionaba como con otros aspectos, no nada más con
conquista de México, sino también justamente del contexto, digamos, internacional que Orozco también le estaba tocando vivir en ese momento por prensa, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que también viene a sumar, digamos, los contenidos de la serie, los complejos contenidos de toda esta serie. Justo era por colocarlo en su dimensión histórica Por del supuesto. momento sociopolítica, porque también por eso me preguntaron cómo es que estas obras de los teules se volvieron referentes de obra artística de la conquista. Supongo que porque en ese momento fue muy Exacto. sonado, ¿no? Muy sonado. Uh-huh. Y además que era la producción más reciente digamos, de un pintor ya afamado como Orozco para 1947. Orozco murió 2 años después, nada más. O sea, se murió en 1949, entonces, pues sí, entonces ahí nos viene un poco ya también de un artista maduro, ¿no? Ya no es un artista en formación, un artista consolidado, que tiene, digamos, esta licencia, digamos, y digamos, visto bueno y legitimación del Colegio Nacional, que también, digamos, que era financiada por el Estado para pintar estos temas, entonces, bueno, lo cual también nos habla y marca esa diferencia con sus obras anteriores. Por aquí también tengo un comentario que va precisamente por esta línea, ¿no? Nos dice Orozco y Siqueiros manifestaron un aspecto más violento, cruel y crudo del suceso de la conquista. Rivera lo hizo, pero de una forma con una versión más caricaturesca. Sí, distinta, digamos. Sí, caricaturesca yo la pondría diferente. Sí, bueno, ahorita nos enseñaste también una incluso de Orozco, ¿no? Donde nos explicaste por qué hizo de esa manera los rostros, pero era una forma también de expresar. Absolutamente, completamente, y que va de acuerdo con sus propias reflexiones del proceso histórico en sí mismo. Uh-huh. Me llama también mucho de esta escuela porque también estaba por ahí Luis Coto, ¿no? Sí. Cuando expresan esta parte de hacer como la pintura un poco obscura, que intencionalmente él tiene la pintura de la noche triste, entonces muy sutilmente, y tiene que ver con esto que nos dices de cómo capta la luz, pero él lo captó en la pintura, ¿no? Y la manera en que Orozco también lo hace me parece muy parecida, pues van de la misma corriente, porque los dibujos son una especie de fantasmas, ¿no? Cuando Sí, son están cayendo al agua. fantasmagorías, además, exacto, y eso es justamente ahí ahí podemos ver la utilización de los colores y la expresividad, ¿no? También que Orozco le quiso dotar como a cada cosa, bueno, y además, bueno, se pueden ver aquí todos los empastes, los materiales, etcétera, etcétera, que eso le da como mayor dramatismo a cada una de las pinturas y de los dibujos. Pues, y la otra parte, ¿no? Sí es fantasmagórico, pero también está muy sutil ahí, como dijiste, frente de un mar ahí ensangrentado, ¿no? Que son esos tiempos que Exactamente. tuvieron. Y como también la otra parte que nos muestras de en perspectiva, yo no lo había pensado, ¿no? Ahorita que nos lo explicas, de que sí está hablando del tema del sacrificio, pero por otro lado nos está diciendo del conocimiento anatómico que tienen Por supuesto. Claro, no, sí, claro, digamos, también no era nada más así, y repito, o sea, como Orozco sí también creía como muy fervientemente en la ciencia y de alguna manera lo quiere poner y relacionar con eso, pero sí hay como buscarle por dónde hay que poder hacer esa interpretación un poco más difícil. Pues creo que muy adelantado para esa época hacer una cosa que tú tienes que verlo como en planta, ya estaba rebasando otros límites, ¿no? Y bueno, creo que por eso también a lo mejor respondería a lo que nos preguntaba, ¿no? ¿De dónde se inspira? Pues tú nos presentaste ahí, pues también en la pintura europea se hizo un poco esto de las disecciones y llevado a la obra artística, ¿no? Pero completamente. Bueno, aquí en versión pues ya que tiene que ver con el sacrificio. Sí, no, muy particular. Es una gran obra también esa que pertenece a Banamex. Es una gran, gran obra. Por aquí tenemos también otro comentario. Me dicen que la pintura mural realizada en el muro parabólico del Teatro del Aire Libre de la Escuela Nacional de Maestros, con el tema de la alegoría nacional, rúbrica el tema de la conquista en la síntesis ideológica del encuentro de dos culturas, subliminado en la ejecución, integrada a la arquitectura de Mario Pani. Sí, Y la técnica Pani, sí, de Mario novedosa. Pani.
Y además ahí en ese mural es muy interesante porque sí también es una alegoría, digamos, de la nación mexicana, pero ya completamente abstracta, al aire libre. O sea, Orozco sí cambiaba como mucho de los lenguajes plásticos y experimentando siempre, que eso es también de sus grandes aportaciones como pintor mexicano, ¿no? Es muy buena la referencia. Los teules entonces sí tienen una secuencia, así como lo fuiste Sí, mencionando, 1, 2, 3, 4, son una serie. una serie, aunque después sí, después de la catalogación que hace, después nada más tenemos los títulos, o hay veces que no tenemos títulos, entonces, bueno, ahí un poco es como ir viendo, justamente quien conozca la crónica puede ir más o menos ubicando, ¿no? Las obras, pero creo que lo que privilegia nuevamente es el primer enfrentamiento. Los caballos, que también, por ejemplo, era nuevo para, por ejemplo, la sociedad mexica, ¿no? De ver estos animales, y ¿qué es esto? Entonces, bueno, eso también eso lo pone mucho Bernal Díaz del Castillo, entonces yo creo que esa es la parte que más Orozco quiere destacar y que termine en La Noche Triste. Ahí es justamente porque ya después no tenemos como otras obras que hagan referencia como a este, digamos, cierre narrativo, ¿no? Ok, se centró más bien en este punto de la batalla, Sí, porque aunque sabemos que sí, después de Noche Triste hay otras batallas como la de Otumba o que regresan a la batalla exacto. final. Exactamente, exactamente. Entonces ahí es donde, digamos, donde cierra, ¿no? Decide cerrar y por eso fue muy bonito como contar con esa obra que se llama La Noche Triste, que sí la encontramos en una colección particular de Guadalajara, entonces bueno, así fue como bueno decir, entonces sí pensó Orozco en un inicio y en un final, ¿no? Entonces eso sí también fue lo interesante de tratar de reconstruir todo el conjunto. Interesante que también para esa época los pintores están haciendo referencia de algo que tampoco era muy conocido, ¿no? Por ejemplo, esta idea que tenían del Zompantli, a mí me llama mucho la atención de cómo Sí, la hicieron y por ahí hay una pintura que la tienen a como actualmente se ha descubierto el Zompantli, no estaba descubierto para ese momento, sin embargo, por las puras narraciones de las crónicas, tuvieron muy buen tino para poder ilustrarlo. Entonces, ese es exactamente. otro punto que llama la atención en la pintura y cómo logran a través de esa narración, pues, expresarlo. Completamente, completamente. Y también es como una invitación que igual para la gente que tenemos ahorita en el público, que bueno, que además de poder como pensar en Orozco como pintor de historia, ¿no? Que también sea una buena oportunidad de revisar estos pasajes históricos, estos momentos históricos con la exposición que se encuentra en el Museo del Templo Mayor. Entonces, bueno, aprovechen, tienen hasta marzo para ir a verla y bueno, hacer estas relaciones con lo que pudimos ver, ¿no? Y aprovechar, visitar, tienen muy al lado San Ildefonso para poder ver los murales de Orozco y bueno, también hacer estos vínculos de la conquista y entre otros, como les dije, la de la iglesia de San Jesús Nazareno, que se puede pasar, aunque no se ven bien las obras, pero bueno, que también sea un motivo para aprovechar la conmemoración para poder hacer un vínculo con la exposición y los murales de Orozco. Pues sí, aquí los esperamos, por supuesto que esta es la casa de todos para que sean bienvenidos y puedan visitar la exposición y todos los sitios aledaños, sobre todo ahorita que tenemos pues la oportunidad también de visitar las ventanas arqueológicas que son los anexos para que puedan visitar los últimos descubrimientos y pues aquí estamos también al tanto, ¿no? De lo que el público luego nos hace también sugerencias y vamos trabajando sobre ello. Bueno, creo que ha sido súper padre tenerte aquí con pues, todo lo que es la pintura. Creo que es muchísimo, ¿no? A mí me quedan muchas cosas todavía ahí por preguntar porque ha sido súper interesante como la fuerza que tomó alguien y me llama mucho esa atención, alguien que tuvo solamente como de referentes los textos, la narración y de ahí inspirarse para hacer Sí, toda esta plástica. Yo creo que sí es una de las cosas súper importantes y por eso el muralismo agarró una fuerza que hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha sigue completamente. siendo referente. Creo que no hay, no sé si tú lo veas así, pero otro referente como ese Completamente, momento, sí. ¿no? Sí, el empuje, digamos, histórico, ¿no? Digamos también que tiene el pasaje para poder ser representado varias veces, ¿no? Sí, completamente es esta fuerza que tiene, digamos, el poder de la historia, por así decirlo.
De hecho, ¿no? Nos hablabas un poco que así se le llamó a la corriente, ¿no? La narración histórica, pues llevada a la pintura. Y que también tenía de fondo otra cosa, ¿no? No nada más era solo expresión, sino como por aquí en el público nos dicen, también manifestarse de alguna manera. ¿Cuál sería como esa parte de manifestación, de expresar como también esa inconformidad o de poner de manifiesto qué es lo que está pasando en ese momento con lo que se decía, pues, de la Sí, conquista, ¿no? exacto, sí, para tener una postura, ¿no? Fijar una postura o al menos expresarla o digamos, sí, manifestarla de alguna otra manera. En el caso de Orozco, pues sí, fue a través de la pintura y a través de esta serie. Ok, que ese sería como el punto nodal, entonces, en la exposición fue prácticamente como tu objetivo, mostrarnos así, cuál era como la temática y el desarrollo de la pintura, más bien del desarrollo de los teules. Sí, exactamente, justamente. Y eso di como que lo que se quería probar, de alguna manera, ¿no? O sea, que la narración histórica sí se había logrado, no se había logrado a través de la serie pictórica y cómo lo hizo al final. Sí, era un poco como la hipótesis de la exposición. Y bueno, finalmente teníamos como base, digamos, la comisión directa del Colegio Nacional, que por ahí lo menciono, me parece que Silvio Zavala estaba como muy metido también, digamos, en la elección del tema, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también se puede como reconstruir, y como lo dije, hay como todavía seguramente muchos huecos por donde entrar para esta investigación, para ver efectivamente la diferencia entre el texto escrito, en el caso de Bernal, y bueno, las cosas que Orozco nos deja ver desde antes sobre su visión o su particular posición sobre la conquista de México o sobre la historia en general. Entonces, bueno, creo que por ahí todavía se puede hacer e investigar mucho más al respecto. Interesante, pues, justo por aquí me preguntaban, ¿no? Que si hay esa posibilidad de que en algún momento se vuelva a crear una exhibición con un Ay, corte de... ojalá, ojalá. Bueno, sí sabemos que hay que hacer todo un trabajo ahí curatorial de Ah, pero ya investigación. encontramos más obras, entonces podría hacerse la segunda parte. Exacto, bueno, qué padre, ¿no? Porque hay que considerar que a veces no solo es la pintura en sí, como tú dices, a veces son bocetos, a veces son no Sí, terminados, a veces pintura otra vez retrabajada y que hay que estarla buscando y en diferentes formatos, tamaños y proceso más violento. exactamente. Entonces, bueno, ahí bien, ahí queda como una ventana abierta para poder seguir trabajando el tema. ¿Qué, ¿Y a ti qué te quedó de esta exposición en la experiencia en ese momento de la reacción del público ante un tema tan fuerte, que sigue siendo la verdad un tema fuerte, y verlo desde este punto de vista de la violencia y de cómo se expresa y cómo lo recibió ese público, qué experiencia tuviste y qué es lo que a lo mejor proyectarías si ahí hicieras una parte 2? Ay, bueno, pues justamente creo que lo que me gustó es el impacto que causó en la gente. La gente salía como muy impresionada y lo que más me gustó es decir, hemos como redescubierto otro Orozco, ¿no? No sé en general la gente que piense sobre Orozco o que conozca obra además del Hospicio Caballos, de San Ildefonso, tal vez de la Suprema Corte o como artista de Caballete, pero lo que me gustó es que la gente sí se llevó una visión como mucho más compleja del pintor, ¿no? Como que sintieron que conocieron más a Orozco, sí, tal vez a partir de un pasaje tan violento como fue el primer enfrentamiento entre españoles e indígenas, pero creo que también lo comprendieron más y creo que eso fue una de las mayores satisfacciones de la exposición, de decir, bueno, es que Orozco no nada más como pintó esto, sino que había como una enorme riqueza, como digamos, de un bagaje cultural muy extenso y artístico del pintor, y creo que lo revaloraron más. Eso por un lado. Por el otro, que también pudieran hacer este vínculo con el presente, con las obras de Orozco. Entonces, bueno, eso me llamó mucho la atención, que la gente lo pudiera como hacer ese vínculo con el presente, que las obras dijeran, ah, bueno, es como Orozco, y que también les quedara como muy claro el tema, o sea, que fuera como la propia presencia física de las obras, ¿no?
y al mismo tiempo la lectura que se hizo de tratar de concentrar y explicar la serie, o sea, como la exposición fue muy llevadera para la gente, como que la gente lo entendió bien, entonces decir, bueno, está hablando nada más de una sola cosa, o sea, no es una retrospectiva de Orozco, que además se hizo en el 2010, se hizo muy bien, sino que también se estaban enfocando, es como así cercando un tema de Orozco muy específico y también sobre todo ver la técnica, ver lo gran dibujante que era, ¿no? Ver también como la investigación que hacía no solamente con sus fuentes, sino con sus propios materiales, ¿no? El apoyo de los coleccionistas, digamos, en este caso que sigue el Carrillo Gil, contaba con varias, bueno, cuenta en su acervo con obras de un amigo contemporáneo de Orozco, en este caso también el papel determinante de Justino Fernández, que eso es con lo que también yo me quedaría, como no nada más como el historiador del arte, que también en este caso ayuda o guía o trabaja cerca con el pintor, ¿no? Como ahora se hacen los artistas contemporáneos que trabajan con su crítico de arte, con su curador, pero sí como esta colaboración como muy estrecha. También Justino Fernández pues, ya había escrito muchos textos, etcétera, etcétera, un hombre también una formación, digamos, tradicional, que había empezado como arquitecto y que después estudió filosofía con Gauss en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, bueno, también me imagino que esos diálogos con Orozco fueron como muy enriquecedores y muy fructíferos y que todo ese conjunto de cosas pues dio en lugar a la serie. Claro, yo también podría decir que se podrían investigar todas las exposiciones que Orozco hizo para el Colegio Nacional. Las de la verdad, que son un conjunto de dibujos, digamos, satíricos también, como lo mencioné, sobre el militarismo, sobre el poder político, también son muy interesantes, pero igual sí también podrían como estudiarse de otra perspectiva, pero igual sí no tienen como esta, digamos, identidad temática y como lo dije, la madurez que nos muestra la madurez del propio pintor, como sus propias reflexiones sobre la violencia, etcétera, etcétera, que eso también creo que también lo pudieron como ver en la exposición. Entonces, bueno, son como muchas cosas, pero sí yo me quedaría con las que ya mencioné. Justo en una dimensión a lo mejor humana, que quizá eso es el gran aporte de la temática, ya sea histórica o la temática llevada a la expresión de la pintura contemporánea, en ese, a lo mejor en ese nivel humano, de que estamos hablando de una temática que no ha pasado, o sea, sigue pasando a nivel mundial, siempre las guerras pues son fuertes, ¿no? Siempre ha sido un tema muy difícil y yo creo que en eso empatamos también en todos los tiempos y con todas las personas porque somos humanos, ¿no? Y siempre nos provoca algo, siempre hay un sentimiento. Entonces yo creo que ahí es uno de los puntos nodales que se puede trabajar y a lo mejor quedarnos con esta reflexión, ¿no? ¿Qué nos deja a nosotros es presentar esa visión histórica de lo que fue en su momento, porque tratamos de que se exprese lo más ecuánime de lo que fueron eventos Por históricos. supuesto. Y eso también supongo que en pintura fue una de las cosas que trabajó Orozco, ¿no? Creo que por ahí nos mencionabas un poquito de esa visión que tuvo de también ser un poco más ecuánime en esa y tener su postura muy clara. Completamente. Y también creo que para complementar la propia visión de Orozco, pues visitar la exposición que tienen ustedes, pues sí sería como un plus, digamos, a esta visión histórica. Ok, pues yo quisiera ir a lo mejor cerrando con una última pregunta de ver si estas exposiciones también nos podrían aportar una reflexión de un evento histórico, ya sea a nivel de expresión artístico, a nivel arqueológico, al nivel que lo llevemos, si esto nos va a aportar para hacer una propia reflexión de cómo nos queremos ver a futuro. Sí, yo creo que sí, definitivamente, y sobre todo sí, más allá de ver las obras que conforman, digamos, esta serie o la exposición, pero sí también podría ser como releyendo al propio Orozco, ¿no? Y también como poder entender más su forma de pensamiento, su postura ante la historia, un poco ambigua, ¿no? También hay que decirlo, también contradictoria, pero como acercarnos un poco más hacia los pintores que de pronto los tenemos como muy idealizados o que los tenemos como determinada, los pensamos de determinada forma y pienso, por ejemplo, en este caso a Frida Kahlo, ¿no? O sea, como pensar que todo lo que nos pueden ofrecer todavía
para estudiarlos, comprenderlos, verlos, etcétera, etcétera. Y en este caso que sí nos podamos como guiar la conquista de México, que ahorita está como, digamos, tan replanteada, tan revalorada, ¿no? Entonces, pues sí que puede ser como una aportación o como otra mirada, en este caso, de un pintor que tuvo esta, digamos, complejidad artística, temática, como para poder resumir un tema también tan difícil y como muy debatido también en la época, como lo era la conquista de México, que además son debates que siempre han existido, pero imagínense mucho más en los años 40. Entonces, bueno, sí creo que también sería como una manera de acercarnos y conocer mucho más al pintor. Muchísimas gracias por esta plática, ha sido muy buena esta tarde, la he disfrutado muchísimo, yo creo que también Empezamos con el pie derecho el año entonces. muy buena charla, pues creo que estamos empatados en eso, ¿no? En presentar precisamente esta visión en diferentes modalidades, ya sea con la parte artística, ya sea con la parte arqueológica, y pues ver un poquito más allá de lo que a primera vista a lo mejor se ve, tener como abierta también esta visión, Por ¿no? supuesto. Pues yo creo que nos va a ir muy bien en en este 2022. Yo sé que sí, yo sé que sí. Pues muchas Y bueno, y gracias. también yo le quiero agradecer al público como todos sus generosos comentarios y preguntas. Entonces, agradecerles particularmente a ellos, como que también haya sido muy fructífera y que me dejan pensando también. Entonces, agradecerles sus comentarios y observaciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta charla muy buena. Y bueno, a mí me queda nada más para invitarlos a la siguiente exposición. Por favor, no se la pierdan. Vamos a tener con nosotros a la doctora María Castañeda de la Paz con el tema, ahorita hablando un poquito con estas temáticas tan especializadas, los hijos de Moctezuma, estrategias para cambiar su destino. Pues ahora vamos a regresar un poquito a los documentos y a ver cómo se han analizado estas perspectivas desde la historiografía y qué nos pueden contar de estas cosas detrás, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un muy buen 2022 y les mando desde aquí un fuerte abrazo a todos a nombre de todo el equipo de Templo Mayor. Muy buenas tardes a todos. Hasta Gracias. luego, buenas noches. Gracias, Daphne.